En una entrevista de debate del doctor William Lane Craig, que es teólogo y filósofo, y el doctor Keith Parson, que también es filósofo y doctor en historia, hay una conversación en esta entrevista de debate en donde se responden el uno al otro y el doctor Keith Parson dice lo siguiente: hablando ellos de la resurrección de Jesús como un hecho histórico, con muchas pruebas, con muchas evidencias. Ese es el contexto de este debate. Y el doctor Keith Parson dice lo siguiente: afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. El doctor Craig le responde: más bien me parece que nada lo convencerá. Me parece una excusa para rechazar de antemano los milagros. ¿Qué tipo de pruebas necesitas? Responde Keith Parson: si mañana, después del desayuno, hubiera un terremoto y una luz plateada cayera del cielo y cayeran las hojas de los árboles y al salir hubiera una magnificente imagen luminosa de una aparición celestial del tamaño del Everest y me señalase con el dedo diciendo: Keith Parson, de hecho sí existo y me he cansado de tu incredulidad, Dr. Craig, me uniría a sus pupitres el domingo siguiente. A esto con mucha sabiduría responde el Dr. Craig: ¿no cree más bien que usted dirá, vaya, estoy teniendo una alucinación? En ese momento todo el auditorio se ríe porque fue evidente lo que el Dr. Craig quiso decir. Si esto ocurría con este hombre que a priori estaba rechazando evidencias históricas de la resurrección de Cristo, aun cuando él tuviera todas estas pruebas que él mismo propone, aún así encontraría alguna excusa para no creer. Por eso él dice: ¿no será que usted dirá, estoy teniendo una alucinación? Dios se ha revelado al ser humano y lo hizo de una manera muy clara, muy evidente, para que el hombre pueda conocerle. Por lo menos para que pueda saber de la existencia de un ser superior. Hoy vamos a continuar nuestro estudio que hemos iniciado y vamos a hacer un breve repaso y a recalcar los puntos que hemos tocado, ya de una manera muy resumida. Estábamos hablando de la revelación de Dios, que Dios se revela al ser humano. Y hablamos primeramente de esta clasificación de la revelación, que es la revelación general. ¿Por qué era general? Y porque es a todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero también en cuanto al contenido, es muy general el contenido. El contenido de la revelación general habla del poder, de la sabiduría de Dios, de la gloria de Dios. Pero mucho más que eso no. El contenido es muy general. Y también habíamos visto que hay dos medios, por lo menos nosotros lo citamos, dos medios de la revelación general. Y nos quedamos en el punto 1, que era la naturaleza, la creación, que da a conocer que existe un creador, que la perfecta creación y la naturaleza y todo lo que nosotros podamos observar y estudiar apunta a un ser inteligente y de mucho poder. Y nos quedamos en este segundo medio. ¿Cuál era este segundo medio que hoy vamos a tratar? Y luego vamos a pasar rápido a la segunda clasificación de la revelación, que es la revelación especial de Dios. ¿Cuál es esta? Y habíamos dicho también al finalizar el estudio pasado, la conciencia. Y vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dentro de una argumentación que no hay tiempo para explicar, solamente vamos a leer estos dos versículos, dice algo contundente. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Primeramente, ¿quiénes son estos gentiles que no tienen ley? ¿Quiénes son? Los gentiles a los cuales se está refiriendo Pablo son aquellos que no son judíos, no son del pueblo de Israel, no son judíos. Dice que estos que no son judíos no tienen ley. ¿Pero a qué ley se está refiriendo? No es que ellos no tienen ningún tipo de ley civil. Sí, tienen ley. Es más, en la época de Jesús, el Imperio Romano tenía leyes y son los expertos en leyes. Pero la ley a la cual se está refiriendo Pablo es la ley que Dios ha dado a los judíos. Eso podemos ver en Éxodo capítulo 20. Conocemos los 10 mandamientos, inicia por allí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y vamos mandamientos tras mandamientos, no hurtarás, no matarás. Y bueno, nosotros conocemos, se refiere a esa ley. Pero en realidad la ley es mucho más. Algunos estudiosos judíos han determinado que hay 613 mandamientos. Esto fue más o menos en el siglo XII. Se determinó por un hombre que se llama Maimónides. 613 mandamientos. Bien, no se está refiriendo a las leyes cívicas, se está refiriendo a la ley que Dios ha dado al pueblo de Israel, en donde Él revelaba su forma de ser, su carácter, aquellas cosas que le agrada, aquellas cosas que le desagrada, sus juicios, sus planes. Era esa ley. Pero acá el versículo dice que aquellos que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza aquellas cosas que están en la ley. Sí, de alguna manera no se está refiriendo a que cumplen con precisión, sino simplemente que hay algo dentro de ellos que les empuja hacia lo que es correcto y los acusa hacia aquellas cosas que son incorrectas. Pero dice por naturaleza. Ahora, el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando, y acá está, ¿por qué ellos hacen las cosas de la ley? Porque en su corazón tienen la ley escrita, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Cuando cualquier ser humano hace algo malo, sabe que está haciendo. Y no estamos hablando simplemente de todas las cosas que son malas, más bien en un sentido general. Acuérdense que estamos viendo la revelación general de Dios, en un sentido general, no específico. Hay dentro nuestro un sentido de justicia, hay un sentido de comprender, de discernir el bien del mal, aunque podemos no coincidir en qué es bueno o qué es malo, por lo menos ese principio está dentro de todo ser humano, y eso es lo que explica aquí el apóstol Pablo. Dice acusándoles, así como en la ley judía, en Romanos 7:7, para los que anotan, no vamos a leer, habla de que la ley, y una de las funciones de la ley era evidenciar el pecado. De la misma manera, pero de una manera limitada, esta ley interna, escrita en el corazón, hace lo mismo, demuestra cuando nosotros estamos haciendo algo malo y nos damos cuenta cuando tenemos ese sentimiento, ese sentido de culpa. Eso Dios lo ha establecido para que nosotros podamos vivir de una manera coherente. Y no solo eso, sino que la ley judía, como tenía sus funciones, que no vamos a tocar tampoco ahora, mencionamos una, evidenciar el pecado, eso está en Romanos 7:7, Pablo también lo explica allí, pero en Gálatas 3:24 también encontramos otra cosa muy interesante. Dice que esta ley, la ley de los judíos, nos lleva a Cristo. De la misma manera que esa ley escrita en el corazón del ser humano nos lleva de alguna manera hacia Dios, apunta hacia Dios. Cuando nosotros podemos comprender que no es una coincidencia ni casualidad ese sentido de moral que tenemos todos, no importa de dónde seamos, ni nacionalidad ni tiempo, todos lo tenemos, porque Dios así lo ha establecido. Y también dice defendiendo en su razonamiento. Claro, ¿cuántas veces hicimos cosas buenas y nos sentimos cómodos con ello?
es algo gratificante, hay complacencia cuando hacemos algo bueno. Eso es también gracias a la conciencia establecida por Dios en nuestros corazones. La conciencia, ¿qué es la conciencia? No vamos a desarrollar lo que es la conciencia, solamente lo que es útil para el estudio. En la definición de la Real Academia Española dice lo siguiente: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Una segunda acepción dice sentido moral o ético propios de una persona. Es el conocimiento que viene con el ser humano, conocimiento propio. Por eso es conciencia. En el griego es prácticamente la misma palabra, con conocimiento. Dentro de la estructura del ser humano ya se halla este conocimiento, esta conciencia y un discernimiento de lo bueno y de lo malo. La conciencia no es precisamente una voz, sí es una forma de explicar que pareciera ser como que escuchamos una voz. En realidad es difícil de explicar lo que es, pero actúa. Lo que sí sabemos es que actúa en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos y, como dice la palabra de Dios, para poder distinguir lo bueno de lo malo. Eso Dios puso en nosotros. Algo interesante, algo muy interesante, en una estela de piedra de 2 metros con 40 centímetros de altura, en una escritura cuneiforme, hoy expuesta en el Museo del Louvre en París, se halla el famoso Código Hammurabi, donde se hallan grabadas 282 leyes que regían la antigua Babilonia, aproximadamente en el año 1800 a.C., muy cerca de la época de Abraham, según el relato bíblico. 282 leyes. ¿De dónde sacaron? Porque esto es antes de la ley. La ley de los judíos es prácticamente el año 1500, 1450 antes de Cristo. Estamos hablando de 300 años como mínimo, 300 años antes. ¿De dónde sacan? Justamente de la ley escrita en sus corazones. Y les quiero leer algunas de las leyes para que podamos ver la coherencia que hay sin siquiera tener la ley de Dios. La ley número 233, por ejemplo, dice: si un constructor hace una casa a un hombre y no hace su trabajo según el proyecto y una pared se comba, ese constructor consolidará bien esa pared con su dinero. Es totalmente lógico y justo. Ley 128. Si alguien toma esposa, pero no redacta un contrato sobre ella, esa mujer no es su esposa. Fíjense qué importante la parte legal, como ellos también tenían en cuenta, así como también nosotros lo tenemos. Y otra ley más, y con eso termino. Ley 195 dice: si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Imagínense lo que son estas leyes, pero sirvieron para que pueda haber armonía y una justicia dentro del pueblo, en este caso la civilización babilonia. Es muy importante. ¿De dónde sale esto? Nuevamente, de esa ley que Dios ha escrito en los corazones de todos los seres humanos de todos los tiempos. Yo recuerdo cuando era chico, cuando escuchaba que una persona era atea, yo le tenía miedo porque pensaba que era una persona totalmente mala, agresiva. Y después me daba cuenta que hacían buenas cosas, eran personas normales. ¿Por qué es eso? ¿Por qué un hombre que rechaza las Escrituras abiertamente y no cree en Dios puede hacer cosas buenas? Nuevamente, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 tiene la explicación de ello. Aunque esta ley no nos puede salvar, esta ley no nos salva, simplemente nos demuestra que hay un ser superior y que este ser superior es moral. Y nosotros daremos cuenta en su momento. Dios implanta entonces un sentido innato de Él en los seres humanos. Romanos 1:19 leímos la semana pasada y dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hablaba de la creación como revelación general, pero también combinada aquí con la conciencia, porque dice: lo conocible es manifiesto en ellos. ¿Cómo?
justamente por medio también del entendimiento y de la conciencia, pues Dios se lo manifestó. Un conocimiento que no es para salvación. La revelación general no nos lleva a la salvación, pero sí evidencia ciertas cosas. Algunos muchas veces ignoran esta conciencia, y la palabra de Dios dice en primera carta de Timoteo 4:2 que tienen la conciencia cauterizada, tienen quemada. No funciona como debería de funcionar. Pierden sensibilidad moral. Funciona así de alguna manera, siempre y cuando le convenga, pero han perdido mucha sensibilidad. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando alguien suprime constantemente esa voz de la conciencia. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, dice lo siguiente: no es seguro ni honesto actuar en contra de la conciencia. La conciencia actúa entonces de una manera sí limitada dentro de ciertos parámetros. Esta conciencia también se educa, también se pervierte. Es interesante que en el Nuevo Testamento Pablo habla acerca de la conciencia del débil y hay que cuidar eso porque está dentro de la palabra de Dios. Le da Dios importancia a la conciencia en ese sentido, hablando en términos generales. La conciencia con principios bíblicos, esa sería la correcta. Porque nosotros podemos estudiar la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios y tener una conciencia limpia, que nos acuse y que nos defienda correctamente, no una conciencia cauterizada ni corrompida. Dios, hermanos, da muchos recursos para que seamos obedientes. Y quiero hacer un breve paréntesis con algunas aplicaciones, porque Dios es tan evidente que no puede existir ateos, pero con nosotros las cosas que Él hizo y las cosas que Él nos mostró son mucho más grandes de lo que se puede ver en la creación. Con una relación personal, haber comprendido la palabra de Dios, el sacrificio de Jesucristo, nuestro estado espiritual. Y muchas veces, lastimosamente, actuamos como ateos. Decimos, Dios no me responde, así como un ateo dice, yo le pido a Dios que se presente y no se presenta. Dios no me responde simplemente porque no nos responde como nosotros queremos. Y a veces nos enojamos con los hermanos, nos enojamos con Dios. Porque todo lo que dio Dios para nosotros lo estamos haciendo a algún lado. Dios nos hace el camino más fácil para hacerle obediente. No responde a mis soluciones, no soluciona mis problemas, no me cura como yo quiero. Dios, hermanos, hay veces cambia las circunstancias, porque es misericordioso, es bueno. Y si no cambia, no quiere decir que no sea misericordioso ni bueno. Hay veces no cambia las circunstancias porque su propósito es que cambie nuestro corazón. Y nosotros, hay veces, no pasamos la prueba. Tantas cosas y tantas evidencias Dios nos da en su palabra para que seamos obedientes. Muchas veces no confiamos en Dios porque necesitamos más y más pruebas para confiar. Y nos morimos de miedo en situaciones como estas, que hablamos de enfermedades. Sin embargo, sabemos que tenemos un Dios poderoso y que sus propósitos son buenos. Debemos de confiar en Dios. O queremos que toda esta enfermedad, esta pandemia termine para darle gloria a Dios. Le damos gloria a Dios en esta pandemia igual porque Él tiene un propósito. Tenemos, hermanos, que ser centrados en lo que dice la palabra de Dios y no vivir con afán, momento en el cual puede aprovechar nuestro enemigo. La revelación, continuando, general es importante porque pone las bases para la especial que vamos a ver ahora y nos demuestra que nuestra fe no está cimentada en una fe supersticiosa, sino en hechos reales y concretos, tales como la creación del universo, del ser humano y cómo funciona esta naturaleza. Bien, pero esta revelación general es limitada. ¿Por qué es limitada? 3 puntos. Rápidamente pasamos a estos 3 puntos. En primer lugar, no expone claramente la naturaleza moral de Dios ni del hombre. Sí, podemos conocer su poder, su gloria, pero no podemos conocer el amor de Dios, no podemos conocer la justicia de Dios. La revelación general no nos demuestra la santidad de Dios, tiene sus limitaciones. Segundo, no identifica al Creador con uno en específico.
Esa es una de las explicaciones por las cuales hay muchas religiones, porque todos tienen ese sentido de alguna manera de que hay un ser superior. No es la explicación única, pero es una de ellas. Y es por eso que se dan cuenta que hay un ser superior, pero eligen cuál. Porque esta revelación general no apunta específicamente a un Dios con nombre. Y el tercer punto es, no nos muestra el camino de la salvación, no nos muestra nuestro estado espiritual. No dice nada acerca del pecado, no dice nada acerca de la condenación, no dice nada acerca del infierno, ni de la cruz de Cristo. Hay una necesidad entonces de que Dios se revele de una manera específica y especial, de una manera más detallada, en una comunicación activa de parte de Dios. Una necesidad que no está en Dios, está en nosotros. Pero Dios en su misericordia decide revelarse más en detalle para poder salvar al hombre y que el hombre pueda tener comunión. Entonces nosotros ahora entramos en la segunda clasificación, que es la revelación especial de Dios. Y leemos este versículo de cabecera, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De muchas maneras, muchas veces, y ahora vamos a ver justamente eso. La revelación especial no es la definición como a veces solemos utilizarla. Esto es especial para mí y nos encariñamos, no. Más bien es en relación a lo general. Cuando hablamos de especial es algo más específico. Más específico en cuanto a qué. Vamos a desarrollarlo en breve. La revelación especial entonces es la autorrevelación de Dios, de sus obras, de sus propósitos y en forma específica y en mayor detalle. Podemos conocerle más y más a Dios por medio de la revelación especial. Por ejemplo, todos recordarán cuando el ángel Gabriel se presenta en Lucas capítulo 1, versículo 26, a María. ¿Qué hace el ángel? Trae un mensaje de parte de Dios y anuncia que María tendrá un hijo, siendo ella virgen. Eso Dios lo reveló solamente a María, no a otra persona, solamente a María. Lo mismo pasa con su esposo José. Cuando él quiere dejarla, un ángel también se acerca a José y le revela el plan de Dios para ellos como familia, que Jesús el Salvador nacería de una virgen, la Virgen María. Pero también se puede presentar Dios frente a muchas personas, revelarse frente a muchas personas o cierta cantidad de gente. También en la época del nacimiento de Jesús, cuando esas huestes celestiales enviadas por Dios, porque toda revelación viene de Dios. Dios puede utilizar medios. En este caso utilizó ángeles. Se presenta y revela un mensaje a esos pastores. Ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Eso es la revelación especial, de una manera específica, con un mensaje específico. Puede ser a uno, puede ser a 20, puede ser a todo un pueblo. Eso es la revelación específica. No es para todos, es para aquellos a los cuales ha sido revelado. Y nosotros, mirando con este concepto de la Biblia, vamos a encontrar lleno de revelaciones de Dios, cuando Dios se comunica con el hombre. Entonces, en esta revelación especial se puede ver la iniciativa de Dios en darse a conocer de una manera más completa. Dios quiere que le conozcamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para conocerle a Dios? Porque Él ya ha revelado todo. Simplemente tenemos que buscar nosotros conocer más a Dios. Y no hacer como solemos decir el desaire a Dios. Él ha revelado, pero nosotros no tenemos interés en conocerle. ¿O sí tenemos interés? Los medios de revelación, y esto voy a ir citando y explicando de manera muy rápida, porque en los medios de revelación podemos ver en la revelación especial muchos, no como la general que tenemos pocos. Por ejemplo,
por medio de los sueños. Dios se revelaba por medio de los sueños en algún tiempo en la antigüedad, inclusive a personas paganas, como es el caso del rey Abimelech en Génesis capítulo 20, versículo 3. Fíjense lo que dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo. Vamos a quedar. Lean después si quieren saber qué le dijo Dios. Pero le reveló algo que él no sabía. En sueños, nosotros conocemos y hemos mencionado a José, el esposo de María, se le presentó en sueño. Eso podemos leer en Mateo 1:20. Estos son los medios, por medio de sueños, por medio de visiones. Conocemos nosotros a Daniel, un gran profeta. Dios se reveló a él por medio de visiones y él comunicaba allí en donde él estaba sirviendo a las personas a quien Dios quiso que él revelara, que él contara lo que Dios le reveló. Por ejemplo, Daniel 2:19 dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. El versículo 28 dice esto Daniel: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y el versículo 30 dice: y a mí me ha sido revelado este misterio. ¿Cómo? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? Una visión. Y él va frente al rey y explica aquella visión de esa imagen inmensa e imponente. Y bueno, eso pueden ustedes continuar la lectura en Daniel capítulo 2. Otro medio de revelación: acontecimientos y actos. Por medio de ciertos actos, por medio de acontecimientos, Dios también se revela. Revela su carácter, revela su forma de ser, sus propósitos. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20, y yo cito, no vamos a leer todo, pero cito como para que ustedes puedan tomar nota. Dios se muestra ante el pueblo de Israel, pero no como una persona física, sino se demuestra con mucho poder a través de un monte humeante, con truenos, con relámpagos que temblaba. En ese momento el pueblo de Israel quería morir, tenía miedo de lo que estaba ocurriendo. Viene Moisés y le dice que Dios hable contigo nomás porque hemos visto cómo es Dios. Y lo más interesante es que en Deuteronomio, Moisés, cuando relata esto, cuenta que Dios hizo eso para que el pueblo no peque. Acuérdense siempre, la revelación siempre tiene un propósito. Dios mostró su grandeza en este acontecimiento en el monte para que el pueblo no peque. Y Dios se va revelando de esa manera, que es grande, que es celoso, que es fuerte. Él se va revelando a través de actos. Ni qué decir en Éxodo, los primeros capítulos de Éxodo, cuando hablamos de las plagas en Egipto, 10 plagas, Él demostrando una y otra vez su poder a los egipcios, pero también a los israelitas. Dios estaba revelando, estaba demostrando cómo es Él, qué clase de Dios es, porque hay un solo Dios y muchos dioses, pero entre comillas. También por medio de ángeles. En Lucas 2:10 hemos mencionado aquellos pastores que se enteraron que nació un Salvador en la ciudad de David, en Belén. También vemos en Daniel capítulo 9, versículos 20 y 21, al mismo Daniel recibiendo una revelación del ángel Gabriel. Cuando él estaba orando por el pueblo de Israel, Dios envía a un medio, que es en este caso el ángel, para que le revele lo que hoy conocemos como las 70 semanas de Daniel, que tiene que ver con el pueblo de Israel y que hasta hoy en día es útil para nosotros. Esa revelación dada aproximadamente 450 años antes de Cristo, a nosotros nos es útil todavía. Dios ha revelado esas cosas a Daniel, pero en este caso lo hizo por medio de un ángel. Uno de los medios más conocidos, por medio de los profetas. Nosotros podemos leer en Zacarías 1:1 y en otros versículos esta frase que dice: vino a mí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Y en Zacarías 1:1 es muy interesante porque si continúa la lectura se van a dar cuenta que Dios está
molesto, Dios está enojado, Dios está airado. Y eso lo revela el profeta para que el profeta comunique al pueblo. ¿Cuál era el contenido? Dios está airado por esto y por esto. Son revelaciones. Y por medio de todas estas revelaciones específicas o especiales, el pueblo de Israel, principalmente el pueblo de Israel, iba conociendo a Dios. Dios se iba revelando cada vez más a través del tiempo. Y llegamos a la revelación, a la máxima revelación, el Señor Jesucristo, la revelación en persona. Jesucristo, Dios mismo. Y acá tengo que leer los versículos porque esta revelación es muy, muy importante. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta parte que dice, Él le ha dado a conocer, esta frase, le ha dado a conocer, es una sola palabra en el griego y tiene que ver con esa palabra que conocemos que es exégesis. Cuando estudiamos la palabra de Dios hacemos exégesis, sacamos el mensaje de la Biblia, no nuestras ideas, sino lo que dice la Biblia por medio de un estudio y la aplicación de leyes de hermenéutica. Esa es la palabra que Él ha dado a conocer. Dios, podemos decir, fallando quizá un poquitito en la traducción, pero para poder entender, Jesucristo hizo la exégesis del Padre. Nos mostró perfectamente, no lo que los otros piensan, sino quién es realmente Dios. Y es Dios mismo en persona. Juan capítulo 14, versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Jesucristo, la revelación encarnada de Dios. Querían ver al Padre, pero Él decía, yo estoy acá. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice que este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos la gloria del unigénito del Padre. Vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Fue evidente la revelación de Dios por medio de Jesucristo, que el escritor aquí, en este caso el apóstol Juan, dice que vieron su gloria. Se pudo entender la revelación de Dios porque es realmente así. Juan nuevamente, capítulo 1, versículo 9 al 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que la luz, en este caso se refiere evidentemente a Jesucristo, vino a este mundo. Y fue evidente, y vino con un propósito, vino a lo suyo. Pero los suyos, quienes eran los judíos, quienes tenían que aceptarlo a Él como rey, lo rechazan. Con todas las evidencias que Él tenía, con los milagros. Él como persona, como revelación encarnada de Dios, lo que siempre hace el ser humano hasta hoy en día, rechaza la revelación de Dios y pide más revelación, y Dios nos va a dar más revelación de lo que ha dado. Lo que tenemos es para creer. Algunos responden correctamente a la revelación de una manera positiva y otros de una manera negativa. Dice el versículo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Respondieron negativamente a la revelación de Dios. Pero dice también, más a todos los que le recibieron, aquellos que responden positivamente a lo que Dios revela, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez y como último versículo, Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Algunos reciben a Jesucristo, aquella luz que venía al mundo. Otros dice que lo rechazan. Y la consecuencia, ¿cuál es? La condenación. El versículo 19 dice eso. Y esta es la condenación,
que la luz, de una manera tan evidente, Dios revelando con todas las credenciales que Jesucristo presentó, demostrando que Él venía directamente del Padre y que era Dios. Muy bien, entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, todos estos medios de revelación que Dios utilizó en la revelación especial, con un mensaje más específico, podemos decir que Dios utilizó todo esto para darse a conocer de alguna u otra manera, para conocer sus planes, para conocer su carácter, para conocer nuestra condición espiritual, que la creación y la conciencia nos puede dar total claridad de que estamos perdidos, pero Dios sí, por medio de todos estos medios, valga la redundancia, y todos estos medios, todo lo que estuvimos viendo, nosotros podemos saber por medio de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación de Dios. Nada de esto podíamos haber sabido nosotros si es que no se revelaba a Dios en las Escrituras. Aquellos a quienes Él se ha revelado iban a cumplir sus objetivos. Dios iba a cumplir su objetivo, pero no iba a llegar a nosotros toda esta revelación si no fuera por este último medio de revelación que vamos a hablar en este y en el siguiente estudio, en realidad en una serie de estudios. La palabra de Dios, inerrante, infalible, perfecta. Las Escrituras, es decir, la Biblia. Todo esto que nosotros podemos saber es gracias a que Dios se ha revelado en su palabra y ha utilizado a los hombres. Este concepto vamos a ver en un siguiente estudio. Bien, entonces las Escrituras son la revelación de Dios y algo que mi tiempo se está acabando, así que ya quiero ir cerrando, pero debo decir que Dios se va revelando de una manera progresiva. No quiere decir que una revelación es mejor que otra, sino simplemente que Dios va arrojando más luz sobre lo que ya arrojó. Se va descubriendo cada vez más. Podemos ir conociendo más a Dios y sus planes y su propósito en detalle cada vez. Y eso, cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando de un periodo de 1500 años. De 1500 años de historia. Y podemos ahí, con este conocimiento que estamos teniendo, podemos leer la palabra de Dios e ir identificando, esto es revelación de Dios, este es el medio que utilizó Dios. Esa sería una linda tarea que podamos hacer cuando leemos ahora la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos conociendo cada vez más a Dios. Podemos conocer, o mejor dicho, Dios se pudo haber revelado al pueblo de Israel de una manera tan evidente, tan práctica. Pero para nosotros, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto sería una historia más para nosotros, porque en la antigüedad estos movimientos migratorios eran normales, de una nación a otra, de personas. Puede haber ocurrido y realmente ocurrió en varios periodos de la historia. Pero no solamente Dios se revela allí en el Éxodo con las 10 plagas, no solamente queda ahí esa revelación, sino que por medio de las Escrituras que interpretan el acto, podemos nosotros entender hoy en día todo lo que significó esa salida del pueblo de Israel, solamente leyendo 2 versículos, y hay mucho para leer. En Éxodo 9, 13 y 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. La historia no registra estas palabras, porque estas son palabras de la revelación de Dios que hoy podemos entender, y ni qué decir de la muerte de Jesús. Si no teníamos la palabra revelada de Dios,
la cruz de Cristo? ¿Sería la muerte de un gran líder? ¿Sería la muerte de una persona que inspiró a muchas con buenas enseñanzas? Un excelente maestro. Y muy probable, quizás ni siquiera nos llegaba esa historia a nuestros días. Aunque hay muchos registros históricos, quizás no le daríamos la importancia si no estaba la palabra revelada de Dios. Lo que estaba ocurriendo allí. Cristo como revelación. Y ahí en la cruz, solamente la palabra de Dios nos puede explicar. Y acá tenemos muchísimos versículos, solamente tuve que escoger uno que dice lo siguiente en primera carta a los Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La muerte del único sustituto capaz de salvar nuestras almas. Entonces, tenemos que entender que Dios no solamente se revela en actos, sino también en expresiones verbales que interpretan el acto. Y ahí entramos con lo que es las Sagradas Escrituras. Tanto la salida del pueblo de Israel, 2 ejemplos que pusimos, como la cruz de Cristo, en sí son revelaciones de Dios, sí son revelaciones de Dios, pero no íbamos a poder entender la profundidad si es que Dios no se revelaba en su palabra. Y nosotros tenemos hoy en día su palabra. Muy bien. Por lo tanto, la revelación consiste en ambos. En un evento como tal y su interpretación. Las Escrituras nos dan la interpretación precisa y veraz de los actos divinos. Aunque la transmisión oral en Israel era muy buena, era evidente que el contenido en algún momento se iba a perder, tergiversar o pervertir. Iba a tener desfiguraciones en el tiempo ese mensaje oral. Esto ocurre naturalmente. Nosotros tenemos a veces un juego que es el teléfono cortado, que todos conocemos. Un mensaje que empieza en una punta, a lo largo de 10 personas, al final llega otro el mensaje. Es cierto, el pueblo de Israel tenía muy buena tradición oral, pero es una sabiduría de parte de Dios en que todas esas revelaciones ahora se pongan por escrito. La revelación escrita. Y ahí entraremos en nuestro siguiente tema, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. La conservación de la revelación por medio de la Escritura llamamos inspiración. Aquella revelación que ha tenido lugar en algún punto de la historia, la tenemos en las Escrituras, constituyéndose así en la revelación escrita de Dios para nosotros. Quiero leer un último versículo, y esta es la traducción de la Biblia de las Américas, que me gustó mucho cómo explica. Ya terminando, leemos segunda carta de Pedro 1, 19 al 21. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las Escrituras son la revelación de Dios más específica para nosotros. En ella tenemos las respuestas a las cuestiones existenciales del hombre. En ella Dios declara lo que aborrece, lo que le agrada, su voluntad en el tiempo, sus obras, todas aquellas cosas que Él hizo, su obra creadora, la obra de la cruz, la regeneración, toda la tenemos ahí. Sus planes, pasados, presentes y futuros. Sabemos cómo va a terminar la historia. Sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros al final. La palabra de Dios o la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. 1500 años de producción bajo supervisión divina. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos,
conozcamos a Dios, pero por sobre todas las cosas, para que nos sujetemos a su palabra. La Biblia es una obra de arte de Dios perfecta, que nos cuenta precisamente quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Qué estás haciendo, hermano, con tu Biblia? ¿Qué estás haciendo? ¿Está empolvada en algún lugar? O quizás no está empolvada, pero no está en tu mente y no estás practicando. O quizás sí. ¿Qué haces con la revelación de Dios? Dios tiene un propósito y nos va a reclamar a nosotros por aquellas cosas que Dios nos ha revelado. Hoy nosotros conocemos más a Dios que el mismo Moisés. Moisés no tenía la idea de la cruz de Cristo. Nosotros sí. Así que, hermanos, tenemos muchas responsabilidades y espero que en este momento que hemos meditado podamos llevarlo a la práctica y no idolatrar la Biblia, sino simplemente ser obediente, porque Dios se revela en ella. Que tengan muy buen resto de jornada y nos encontraremos en un siguiente estudio.